Hola y bienvenido a CIOS. Si tu ping es demasiado alto en Valorant o simplemente buscas un ping más bajo para poder jugar de una mejor manera, este video es para ti. Ah, caray. Eso sí me interesa. Es importante resaltar que Valorant es un juego de disparos en primera persona y además cuenta con servicio multijugador en línea. Para este requieres de una conexión constante a internet y ciertos requisitos mínimos para ejecutarlo en PC. En los juegos de interacción online se requieren que las acciones que toman los usuarios sean vistas de la manera más rápida por los demás pobladores del servidor. Resulta que al jugar, nuestro equipo tiene que mandar una serie de paquetes de archivos de manera inmediata con cada acción que toma el jugador. Estos paquetes se descifran en un computador central. Este tiempo que tarda en enviarse la información desde nuestro equipo al servidor es conocido como latencia o ping. Estos decidirán qué tan fluida será la experiencia en línea de los jugadores. ¡Qué buen servicio! Este problema afecta de manera adversa al juego, ya que al ser un juego de disparos, las reacciones rápidas y la capacidad de evadir fuego enemigo son de primera necesidad. Cuando tu internet falla en mantenerse al ritmo de los servidores y los demás jugadores, experimentarás problemas de latencia. Estos básicamente arruinan la experiencia de juego en línea. Bien pensado, Woody. Pues la información cuando tarda en llegar usualmente es descartada, por lo cual muchas veces cuando tenemos un ping alto podemos ver cómo los tiros aciertan en nuestros enemigos. Sin embargo, no son registrados y el daño no es recibido sobre el jugador enemigo, Eso no me lo esperaba. llevando a frustraciones y malos ratos. Es por eso que en este video te traigo 7 soluciones que te ayudarán. Este muchacho me llena de orgullo. Solución número 1. Reinicia tu red. Ya sea que estés conectado a Wi-Fi o Ethernet, una de las formas más fáciles y rápidas de resolver el problema de la red es reiniciándola. De esta manera, liberarás RAM en su enrutador y renovarás su dirección IP, que también puede solucionar tu problema de ping alto. Si no sabes cómo reiniciar tu red, simplemente tienes que desenchufar tu módem y esperar 60 segundos y volver a conectarlos. Solamente asegúrate de que las luces indicadoras vuelvan a su estado normal. Inicia Valorant y ve si tu problema desaparece. Solución número 2. Usa una conexión Ethernet. La conexión Wi-Fi es conveniente y lo suficientemente buena para la navegación web habitual, pero cuando se trata de juegos de disparos en primera persona, el Wi-Fi actualmente no es una buena elección. Mala recepción, conflicto de canales de Wi-Fi, hay muchas incertidumbres sobre la conexión inalámbrica. Para evitar posibles interferencias, te recomiendo siempre estar en conexión por cable. Antes de empezar con la solución número 3, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Dicho esto, sigamos. Solución número 3. Cerrar programas de acaparamiento de ancho de banda. Es importante asegurarse de que no haya ningún programa que consuma tu ancho de banda, ya que podría arruinar tu juego. Si tu computadora tiene tareas en segundo plano como OneDrive, iCloud y actualizaciones de Windows que requieren un gran ancho de banda, asegúrate de cerrarlos antes de abrir Valorant. Solución número 4. Actualiza tu controlador de red. Según algunos jugadores, sus tiempos de ping en Valorant se han estabilizado después de actualizar su controlador de red, así que definitivamente comprueba si estás utilizando el controlador de red más reciente. Si no es así, debes actualizarlo. Solamente hay 2 formas de actualizar tu controlador de red: a mano o automáticamente. Solución número 5. Instala todas las actualizaciones de Windows. Básicamente, existen 2 tipos de paquetes de actualizaciones para Windows 10: actualización de calidad y actualizaciones de versión. El primero incluye correcciones de errores y el segundo ofrece nuevas funciones y a veces un aumento del rendimiento. Obtener actualizaciones del sistema podría ser una posible solución a su problema de ping alto. Además, es bastante fácil de hacer. Para buscar actualizaciones de Windows en tu teclado, presiona la tecla del logotipo de Windows y al mismo tiempo para invocar aplicaciones de configuración de Windows, selecciona actualización y seguridad y listo. Solución número 6. Calidad del proveedor de servicios de internet. No es necesariamente lo más importante cuando se trata de requisitos del gaming, pero a veces elegir un proveedor de servicios de internet en lugar de otro puede significar la diferencia entre ganar o perder. Y si juegas en una liga o por ejemplo
ejemplo, un premio metálico, la apuesta es aún mayor. Los operadores no tienen por qué ofrecer exactamente los mismos servicios y prestaciones. Y hay que tener en cuenta múltiples factores como el precio, la velocidad, la latencia, la fiabilidad, la disponibilidad y los datos, entre otros. Entérate de las diferencias entre la velocidad de descarga y la de subida. Aunque las velocidades de descarga son importantes, las de subida son más importantes para los juegos online, porque la baja latencia o el bajo ping depende de una velocidad de subida decente. La subida tiene un mayor impacto en el tiempo de respuesta y el rendimiento del juego que las velocidades de descarga. Solución número 7. Ubicación geográfica. La distancia entre tu sistema y el servidor puede significar la diferencia entre experimentar una baja latencia o una alta. Si puedes, elige un servidor que esté geográficamente más cerca de ti. De este modo, el ping disminuye porque se reduce el tiempo que tarda un paquete de datos en viajar entre tú y el servidor. Por ejemplo, el paquete de datos tardará más tiempo en viajar entre un jugador que vive en Estados Unidos y que intenta conectarse a un servidor en Alemania, en comparación con un jugador que se conecta a un servidor en su propio país. El ping será mayor en la primera situación que en la segunda. Y el otro tip que te puede ayudar es estar lo más cerca que puedas de tu módem. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que a continuación te estaré dejando más videos sobre Valorant.